nuevamente con ustedes. La temática del día de hoy sigue siendo enfocada al profesional de la salud prehospitalariamente y específicamente a las víctimas de un traumatismo, es decir, al abordaje prehospitalario de las víctimas con trauma. Sin embargo, esa información puede ser también de mucha utilidad para el profesional de la salud de urgencias hospitalarias. En el caso de una víctima con trauma que llega a un hospital, a un servicio de urgencias, ¿verdad?, por esta situación. Hoy voy a hablar sobre lo que es el paciente crítico. Después de muchos años de ser instructor en este tipo de cursos, me doy cuenta que los alumnos en formación o incluso ya paramédicos o técnicos de emergencias formados no logran a veces comprender qué quiere decir paciente crítico, y cuando se hace o se participa como alumno en uno de estos cursos, hay que entender perfectamente bien esta palabra. Por lo extenso del tema es posible que lo divida en dos partes, porque es muy relevante. Muchas veces el alumno o el paramédico comenta: este es un paciente crítico, tengo que durar menos de 10 minutos en el terreno, pero porque lo ve malito. No porque le pueda definir es crítico por esto y esto y esto y esto. Y es el enfoque que voy a dar hoy a esta exposición. Por cierto, el paciente crítico es el cuarto principio de los 15 principios que hay para el abordaje de la víctima traumatizada prehospitalariamente. Poco a poco iré desglosando esos 15 principios, que por cierto, en el manual de ayuda para el alumno de la 8ª edición del PHTLS los mencionaban a los 15. En el último manual de la 9ª edición, por algún motivo ya retiraron el 15avo, que era primero no hacer más daño, pero siguen siendo finalmente para mí 15 los principios, y dentro de esos 15, en el cuarto lugar se presenta lo que es determinar en qué momento determinar qué es un paciente crítico. Y bueno, el paciente crítico será aquel cuyas lesiones, ¿verdad?, ponen en riesgo la vida. Por lo tanto, para decir yo que un paciente es crítico, tendré que detectar ciertas alteraciones traumáticas que ponen en riesgo su vida, y es lo que vamos a profundizar en esta exposición, como les comenté. Para poder llegar a esta situación de cuándo determinar que es crítico, brevemente haré alusión al abordaje sistemático de la víctima traumatizada. Estos tres aspectos: la impresión inicial, la impresión general, que tiene muchos nombres: impresión general inmediata, impresión global, etc., y la revisión primaria del A, B, C, D y E. Estos tres aspectos de evaluación generalmente los abordan dentro del título de revisión primaria de las funciones vitales: vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Por cierto que no sé por qué les da tanto gusto a los que de alguna manera escriben los manuales, los apoyos didácticos. En ocasiones le llaman revisión primaria, en la última edición así es. En otras ocasiones le llaman valoración primaria, evaluación primaria y secundaria, en fin, revisión, valoración y evaluación primaria y secundaria es lo mismo. Bueno, empecemos pues. Estos tres aspectos, estos dos previos a la revisión primaria, porque una vez que yo termine
mi evaluación de las funciones vitales, cómo está la vía aérea, y que yo ya haya resuelto si hay problemas de obstrucción, cómo está mi ventilación, cómo está mi perfusión. Una vez que llegue ahí, ya estoy en posibilidades de determinar si el paciente es crítico o no, es potencialmente crítico o no es crítico, y por qué, si es crítico, cuál es el motivo. La impresión inicial, la he comentado muchas veces, todo lo hacemos con todos los pacientes, ya sea de trauma o de índole cardiovascular. Cuando nos vamos acercando, y no se diga en el terreno, después de haber cumplido con el primer principio, que es la evaluación y la seguridad, es el principio número 1. El principio número 2 es la situación del evento en sí, que ya después expondré con más detalle. El tercer principio vendría siendo la cinemática del trauma, y el cuarto principio es la determinación de si es crítico o no. El quinto principio sería la permeabilidad de la vía aérea, el sexto la ventilación y oxigenación, y así el séptimo sería la perfusión, control de hemorragias, pero eso lo veremos en otra ocasión. Cuando uno se acerca a la víctima a la distancia en 5 o 10 segundos, se da uno cuenta de 3 o de 4 aspectos muy importantes. Primero, si hay sangre en el entorno, que eso ya sabemos que se le da mucha importancia. Segundo, su reactividad, si está consciente o no. Tercero, su patrón respiratorio. Cuarto, la coloración de la piel. Y en ocasiones, un quinto, deformidad grotesca de alguna extremidad. Eso al acercarse. Ya desde ahí, ya puede uno irse dando cuenta, desde esa impresión inicial, en el momento en que me acerco, si el paciente es crítico. Por ejemplo, yo veo un gran charco de sangre, no voy a esperarme hasta llegar aquí, porque forma parte de alguna forma del preámbulo de la evaluación de las funciones vitales. Al observar eso, es muy probable que ya esté en estado de shock hipovolémico por hemorragia, y eso ya lo categoriza como crítico y me obliga a mí a hacer ciertas acciones fundamentales para llevarlo de inmediatamente a una institución, no tardar más de 10 minutos, lo menos que pueda tardarme, pero eso lo vamos a ver después. Una vez que yo ya evalúo al paciente al acercarme con mi impresión inicial, me le acerco, se da cuenta que estoy yo, me presento, le tomo el pulso a la muñeca y al mismo tiempo le hago una pregunta dirigida. Esa pregunta puede ser: ¿qué te sucedió? ¿Qué pasó? Y le estoy tomando el pulso y estoy entonces yo valorando varios aspectos de su funcionalidad o fisiología en general, varios sistemas. Al hacerle yo una pregunta, ¿qué sucedió? Si me responde coherentemente con frases prolongadas, largas, bien descrito: fíjese que yo iba en mi vehículo, perdí el control súbitamente y choqué contra un poste. En ese momento yo ya estoy valorando función vía aérea, perfecta, está permeable. Función ventilación y oxigenación, perfecto, puesto que es capaz de emitir una serie de sentencias coherentes. Y tercero, tiene una buena perfusión cerebral, precisamente porque hay una respuesta completa, correcta a la pregunta que yo le hice. Entonces yo ya valoré en ese momento vía aérea, ventilación, oxigenación y perfusión, sobre todo perfusión cerebral. Al momento en que estoy tomándole el pulso, no me interesa cuántos latidos tiene, sino si está presente o no, si es rápido o lento. Estoy palpando la temperatura de la piel, estoy observando su coloración, si es pálido o no es pálido, si está diaforético o no, valoro el llenado capilar si es mayor de 2 segundos, y de inmediato en esta impresión general, que la realizo en 30 segundos 45, ¿verdad? Yo ya tengo un panorama de cómo está, si hay alguna alteración en alguna de las funciones vitales, función vital vía aérea,
función vital, ventilación y oxigenación, y función vital, perfusión, tanto de órganos centrales como perfusión periférica. Ya enseguida, si encuentro aquí alguna alteración obvia, evidente, ya me voy directo a la corrección. Es decir, no voy a esperarme a evaluar ya con más lujo de detalle dentro de esa revisión primaria vía aérea, aspirar, abrir, despejar, mantener ventilación, movimientos de tórax, auscultación si se puede también en ese momento, amplitud, frecuencia. No. Si yo observo que está sangrando masivamente, una hemorragia exsanguinante, me voy directo a cohibir la hemorragia. Si yo observo, en cuanto me acerco, que tiene un trauma mandibular y está con gorgoteo, con sangre y todo eso, me voy directo a estabilizar manualmente mi columna cervical, dependiendo de la cinemática del trauma, y a abrir esa vía aérea, a despejarla y a mantenerla. O sea, ya no me iría acá, y ya sería crítico. Habrá ocasiones en que no es tan evidente estas alteraciones y tendré que abordar una evaluación más detallada, pero de todos modos, no durando más de 10 minutos, dependiendo de lo que yo sospeche que tenga en base a la cinemática, para evaluar la vía aérea, restituirla si está perdida, darle apoyo ventilatorio y oxigenación si lo requiere, ver nuevamente el estado de perfusión, y ya para entonces ya debería de haber cohibido hemorragias importantes y cubrir aquellas hemorragias que no son tan generosas, pero que también pierden eritrocitos. Bien, al finalizar, ya sea en esta parte inicial preámbulo o al finalizar mi revisión primaria en ese paciente, estaré en condiciones de determinar si es crítico o no. Es decir, si las alteraciones que presenta ponen en riesgo su vida, para darnos prisa y transportarlo al hospital más cercano con capacidad de resolución.